Que el Señor les bendiga y les guarde. La Escritura dice que como creyentes debemos llorar con los que lloran y gozar con los que gozan. Así que quisiéramos de entrada expresar nuestras más sinceras condolencias a aquellos hermanos que durante estos días han tenido que experimentar pérdidas. Nuestra hermana Lourdes, nuestro hermano Darío Vargas y su familia, también nuestra hermana Reina, que esta semana fue el memorial. Que el Señor consuele sus corazones. La muerte es un enemigo, eso nadie lo va a quitar, al punto de que el hecho de que la muerte sea común no significa que sea natural. No nos acostumbramos a ella, nos quita a los que amamos. Pero quiero recordarles, hermanos, que la muerte no tiene la última palabra, la tiene Jesús. La muerte fue aplastada, ya fue vencida y un día será aplastada. Pero también la Biblia nos manda a gozar con los que gozan. Y nosotros estamos muy gozosos y nos sentimos privilegiados con los hermanos que hoy pasan a ser miembros de nuestra iglesia. Nos honra tenerles entre nosotros y nos comprometemos, como decíamos hace un rato, a tratarle con buenos afectos, a darles siempre su amor cristiano, a estar aquí para ustedes. Bien, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Vamos a estar leyendo o considerando los versos 35 al 45. Sin embargo, en esta introducción o de manera introductoria solo vamos a leer el verso 45. Marcos 10, 35 al 45. Y hemos titulado este mensaje Grandeza, Humildad y Servicio. Leemos entonces el verso 45 y oramos a nuestro Dios. Dice así la Escritura: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gloria, la honra y el honor, porque tú la mereces y a ti pertenece. Y te damos gloria y gracias, oh Señor, porque en el cumplimiento del tiempo tú sacaste a la luz la vida y la inmortalidad por medio de Jesucristo. Gracias porque nos concedes en este día precisamente celebrar eso, que un día como hoy Jesús se levantó de entre los muertos para darnos una esperanza viva y para recordarnos que nosotros no simplemente servimos al legado de Jesús, sino que le servimos al Jesús vivo y resucitado. Ahora te rogamos, oh Señor, que tú perdones nuestros pecados. Son muchos y son todos contra ti. Hemos pecado de pensamientos, de palabras, de obras, hasta de intenciones. Pero he aquí que tú cargaste en Jesús el pecado de todos nosotros. Y por eso, Señor, en los méritos de Cristo podemos seguir de pie y decirte: Abba, Padre. Te rogamos, oh Señor, también que ese pecado remanente que mora en nosotros no sea un impedimento para que la palabra tuya que ha de ser expuesta penetre en nuestros corazones. Derriba, oh Padre, toda fortaleza, toda especulación, todo pensamiento altivo, y ayúdanos por tu palabra y por tu espíritu a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y que aquellos que están aquí que no te conocen, tú les muestres por tu palabra y por tu espíritu la belleza de Jesús. Que salgan de este lugar confesando que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor. Que salgan de este lugar invocando su nombre. ¿Qué más pedirte? Ayúdame, Señor,
Tú conoces mis pecados, tú conoces mis debilidades, pero tu palabra enseña que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Agrádate, oh Señor, en usar a este instrumento débil, pecador y vil, para llevar tu palabra a cada corazón, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Algunos de nosotros puede que estemos familiarizados con el teniente general retirado Hal Moore, recordado por ser teniente coronel en uno de los batallones durante la guerra de Vietnam. La historia dice y los relatos que él recibió un premio llamado la Cruz por Servicio Distinguido, debido a su servicio y a su valor. De hecho, él fue ascendido varias veces hasta llegar a general. Y es aquí donde uno dice, qué linda carrera de ascenso, ¿verdad? Pero ¿saben algo? La razón por la cual este hombre fue reconocido y ascendido es porque él entendió perfectamente la naturaleza de su rango y el costo que él tenía que pagar por eso. Este hombre gozaba de la reverencia, el respeto y la obediencia de sus soldados o sus subordinados por una sencilla razón. Este era su lema: yo soy el primero que voy a pisar el campo de batalla y voy a ser el último en sacar el pie de allí. O sea que si a alguien se le pegaba un tiro llegando al campo de batalla, el primero sería él. Y no solamente eso, si al final todo parecía ya terminado y quedaba un tiro más por ser el último, probablemente se le pegaría a él. De modo que este hombre entendió no solamente su rol militar, sino también el costo que tendría. ¿Y por qué traigo esta introducción? Porque muchos de nosotros, amados hermanos, quisiéramos disfrutar del reconocimiento. Muchos de nosotros quisiéramos experimentar ascensos en nuestra vida. Muchos de nosotros quisiéramos estar en posiciones de preeminencia o de autoridad. Pastor, ¿y eso es malo? No, no es malo. El punto es que muchas veces deseamos estas cosas ignorando primero la naturaleza de ese privilegio o de ese rol y el costo que eso tiene. De hecho, ese es el punto del texto que vamos a estar considerando en esta meditación de Santa Cena, porque lo que tenemos aquí es a los discípulos de Cristo precisamente deseando y pidiendo una posición de privilegio, una posición de autoridad, pero ignorando primero la naturaleza de ese privilegio de ocupar una posición de preeminencia, ignorando el costo que tendría ese privilegio, la entrega, el precio que tendrían que pagar, más aún, como veremos, ignorando los ídolos que estaban en su corazón al desear estas cosas, y además ignorando u olvidando el ejemplo que habían recibido nada más y nada menos que de su maestro. ¿Y quién era su maestro? El Rey de Reyes y Señor de Señores, que a pesar de ser el Señor no escatimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para servirnos a nosotros. Y toda la información de este estudio la vamos a ver en dos partes. Vamos primero a considerar la historia de nuestro texto y luego vamos a ver algunas implicaciones o lecciones acompañadas de algunas aplicaciones. Comencemos con la historia. Vamos a leer ahora los versículos que no leímos en la introducción y vamos a ver que esta historia tiene 4 escenas: una petición, una advertencia, una reacción y una respuesta o lección final. Comencemos con lo primero, la petición. En la historia hay una petición de 2 de los discípulos a Jesús, su maestro. Dicen los versos 35 al 37. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros?
ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Quiénes son los implicados? Jesús había escogido a 12 hombres, a los cuales llamó apóstoles, para que anduvieran con él, y andaban con él. Pero 2 de ellos, particularmente Jacobo y Juan, identificados aquí como los hijos de Zebedeo, se le acercaron. De hecho, si usted ve el párrafo anterior, al parecer Jesús iba un poco más adelante que el resto. Él iba adelante, ellos un poco más atrás. Y entonces Jacobo y Juan se le acercaron y entonces le pidieron algo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Señor, tenemos una petición para ti. Ajá, ¿cuál es? Y esta fue su petición: concédenos que en tu gloria o en tu reino, que son paralelos, nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Básicamente, ¿saben lo que estaban pidiendo? Una posición de autoridad. Así de sencillo. Queremos que cuando tú llegues al trono nos pongas a tu derecha y a la izquierda. Queremos posiciones de privilegio, posiciones de eminencia. Queremos gobernar. Y surge la pregunta: ¿era malo ese deseo, esa petición? La respuesta es: no necesariamente. No necesariamente desear o pedir una posición de autoridad es algo malo. Pero en este caso de los discípulos había un problema. La petición, para empezar, fue, yo puse aquí, no era pertinente, lo voy a decir al revés, fue altamente impertinente. Ay, ¿por qué usted dice eso, pastor? Mira ahí mismo en el capítulo 10, los versos 32 al 34. Miren lo que Jesús les acababa de decir inmediatamente antes. Dice: e iban por el camino, aquí tienen que leer en sus Biblias, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Tenga eso en mente. Y Jesús iba delante de ellos y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán, le matarán, y 3 días después resucitará. Hermanos, ¿le parece claro lo que Jesús dijo? Parece que a ellos no. Porque siguen caminando y se les acercan los discípulos, 2 de ellos, y le dicen: cuando lleguemos allá y tú te sientes en el trono, queremos que nos pongas una a tu derecha y otra a la izquierda. Yo como que me confundo aquí. Les acaban de decir que Jesús subiría a Jerusalén, no a ponerse una corona de gloria, sino una corona de espinas. Que Jesús moriría, pero todavía en la mente de ellos seguía la idea de que al llegar a Jerusalén, Jesús iba a tomar el mando, y no solamente tomaría el mando, que pondría a uno a la derecha y otro a la izquierda. Para decirlo en un término contemporáneo, Jesús: mira, cuando tú llegues al trono, a mí me ponen aduana y a mí me ponen obras públicas, para usar una terminología contemporánea. Jesús estaba muy claro de lo que le iba a suceder en Jerusalén, y ya le estaba listo para tomarse esa copa. Pero los discípulos parece que seguían fantaseando, ya se estaban imaginando Jesús sentado en el trono y ellos sirviendo en obras públicas y en aduana, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero la petición, a pesar de que no era mala, vuelvo y repito, además de impertinente, por lo que veremos más adelante, la intención que ellos tenían no era la mejor. Porque veremos más adelante en los versos 43 y 44 que Jesús les dijo: en el reino de los cielos ustedes no están para ser servidos, sino para servir. De modo que además de sumamente impertinente, la intención de sus corazones no era llegar a Jerusalén y ocupar puestos de autoridad para servir, sino para ser servidos y para mandar. De modo que esa fue la petición. ¿Y qué hizo Jesús? En segundo lugar, les dio una advertencia. Versos 38 al 40. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Entre comillas, ignorantes. Fue lo que les dijo. Ignorantes.
no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberéis y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. La advertencia de Jesús tiene dos partes. Note primero que Él de una forma muy amorosa les dijo, ignorantes. ¿Qué era lo que ellos ignoraban? Primero, ignoraban el costo de lo que estaban pidiendo. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Autoridad. Uno a la derecha, otro a la izquierda. ¿Ustedes están listos para beber de la copa que yo voy a beber? ¿Están listos para ser bautizados con el bautismo que voy a ser bautizado? Y una nota aquí. Aquí la palabra copa no se refiere a la copa de bendición, sino a la copa de ira. Aquí el bautismo no se refiere al bautismo en agua, sino a ser bautizado o sumergido en el sufrimiento. Lo que Él les dijo fue que ustedes creen que están listos para eso. ¿Ustedes están listos para sufrir? Sí, estamos listos, para colmo. Además de que ignoraban el costo que tendría esa posición de autoridad, arriba de eso ellos se creían que eran capaces de beberse esa copa y ser bautizados en ese bautismo. ¿Y qué pasó? Que cuando a Jesús lo arrestaron salieron huyendo. Claro, Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberéis y del bautismo con el bautismo y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. En otras palabras, Él les dijo, eso llegará a su tiempo. Pero no estaban listos. Y ellos no solamente ignoraron el costo de esa posición de autoridad, ellos también estaban ignorando el mecanismo de esa posición de autoridad. ¿Cómo así? Jesús les dice, el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. En otras palabras, a veces el punto no es si yo quiero, es si esa posición ha sido preparada para mí. ¿Sabes algo? Dios, dice la Biblia, es el que pone reyes y el que quita reyes. Dios es el que levanta las naciones y las esparce. Dios es el que pone pastores y el que quita pastores. Al final yo puedo brincar, yo puedo patalear, pero al final el ocupar una posición de autoridad es Dios que la tiene en su soberanía. Y no solamente Él en su soberanía lo determina, Él tiene su mecanismo. ¿Cómo yo sé que esa posición de autoridad ha sido preparada para mí? Dios demostrará su voluntad a través del voto del pueblo. Cualquiera puede decir, yo quiero ser presidente, y eso no está mal. Pero ¿qué dice Dios a través del pueblo? Cualquiera puede decir, yo quiero ser pastor. Eso está muy bien. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero ¿qué dice Dios a través de su iglesia, a través de su pueblo? De modo que al decir, Jesús, queremos autoridad, queremos eminencia, queremos servir en puestos altos, queremos ser admirados, queremos ser importantes, ¿ok? No ignoren esto, eso tiene un costo y eso es Dios que lo da. Él tiene su método y su momento para concederlo. Pero eso solo dos. En tercer lugar, ¿cuál fue la reacción de los demás? Parece que Santiago y Juan le dijeron esto a Jesús en privado. Recuerden que Jesús iba adelante, ellos se acercaron a Jesús y le hicieron la petición. Parece que los otros no oyeron. Pero cuando Jesús les hizo la advertencia y les dijo, el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino es Dios que lo da a aquellos para quienes ha sido preparado. Parece que los demás oyeron. ¿Y cómo reaccionaron? Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. ¿Saben lo que significa la palabra indignarse? Indignarse significa airarse. ¿Cuándo nos airamos? Nos airamos usualmente cuando alguien se interpone entre nosotros y nuestro deseo. Yo recuerdo una vez la hermana Cruz María en el colegio como consejera decirle, no sé si fue a un niño, te airaste, dime qué tú querías que no te dieron o dime qué tú no querías que sí te dieron. En este caso ellos se airaron
porque entendieron que era injusto que le quitaran el deseo que ellos tenían. ¿Saben cuál era el deseo que ellos tenían? El mismo que los otros dos. La forma fue distinta, pero el ídolo del corazón era exactamente el mismo. Lo que llevó a Santiago y Juan, a Jacobo y Juan a pedirle a Jesús ignorantemente esa posición, era el mismo ídolo o la misma motivación o deseo que tenían los 10 cuando se airaron. O como me decía el pastor Ramírez cuando lo comentábamos, lo que pasa es que Jacobo y Juan se le fueron adelante. Ese fue el problema. Pero tenían exactamente el mismo ídolo. Y ante eso, ¿cuál fue la respuesta final de Jesús? Ahora llamándolos junto a sí, le habla a los 12. Y Jesús les dijo: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será el siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué les dijo Jesús finalmente? Negativamente, que ese deseo interno del corazón, no de servir sino de ser servidos, eso no debe caracterizar a los hijos del reino. Eso es lo que caracteriza a los gobernantes de este mundo. Nótese: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de la gente, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Los gobernantes de este mundo que tienen una mentalidad mundana, ellos no sirven. Ellos se sientan para que la gente les sirva a ellos, y desde ese trono de comodidad decirle a otros lo que deben decir. Pero esa actitud es y seguirá siendo propia de los gobernantes mundanos, no de los hijos del reino. Y entonces, pastor, ¿cuál debería ser la visión de un hijo del reino? A mí no, preguntémosle a Jesús. De manera positiva les dijo: pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será el siervo de todos. En otras palabras, Jesús espera de los integrantes del reino, de los hijos del reino, que tengan una actitud distinta. En el reino funciona de otra manera. En el reino los últimos son los primeros, algo que él dijo en el versículo 31. Y además, el que quiera ser el Señor o el amo debe convertirse en el siervo de todos. Y al decir esto, llega a mi mente la imagen del Señor de los Anillos. No sé si ustedes recuerdan en la parte 3, que se llama El Retorno del Rey, como en la escena final, después que están celebrando la victoria, están ahí los 4 elfos, los 4 pequeñitos, los más pequeños de todos. Y ellos hicieron una labor de servicio en favor de todo el mundo conocido del Señor de los Anillos. Y cuando ellos se iban a inclinar, los enanitos, el rey les dijo: no, nosotros nos inclinaremos ante ustedes. ¿Y cuál es el punto? ¿Qué es lo que quiere ilustrar? Lo que dice Jesús aquí. En el reino funciona diferente. ¿Tú quieres ser el mayor? Sí, ese no es el problema. El problema es que en el reino el que quiera ser el mayor tiene que convertirse en el siervo, en el servidor de todos. Y además, Jesús no solamente les dice, eso es lo característico de los reyes de este mundo. Los habitantes o los ciudadanos del reino tienen otra mente. Ahora les concluye con su propio ejemplo personal. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando yo profundicé en este texto, mi mente explotó. ¿Explotó por qué? Porque Jesús se refiere a él mismo como el Hijo del Hombre, su título favorito. Más de 80 veces en los evangelios Jesús se refiere a él como el Hijo del Hombre.
Pero yo quiero que usted vea con sus propios ojos en Daniel 7 quién es el Hijo del Hombre. Vaya a Daniel 7, dejando un dedo ahí en Marcos 10. Para que entendamos un poco más la contundencia de este ejemplo. Daniel 7, 13 y 14. Voy a esperar que todos lo tengan, porque este texto es glorioso y pivotal para entender esto. Ya no oigo paginitas, así que leo. Daniel 7, 13 y 14. Agárrense bien de su silla. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y oigan esto, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Tú sabes quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es aquel que se acerca al anciano de días y le es entregado un reino eterno y universal. Y les ha entregado ese reino, ¿para qué? Para que personas de todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿Me escuchaste? Le sirvieran. Y ahora dice, el Hijo del Hombre, paradójicamente, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, y si no te haces explotar la mente, imagínate por un momento que toquen tu puerta. Cuando abres la puerta, es el escogido presidente Donald Trump, conocido por ser un hombre poderoso, un hombre de renombre. Y cuando tú lo veas te espantas. Oh, ¿y usted aquí? Y que usted, antes de servirle a él diga, no, yo vine aquí a servirte a ti. Y agarre una poncherita, como le dicen aquí, con agua, con jabón, y empiece a lavarte los pies. ¿No te hace explotar tu mente el pensar que una persona de tanta dignidad y tanta autoridad llegue a tu casa para servirte? Eso fue lo que hizo Jesús. El creador de los cielos y la tierra, el soberano, a quien le pertenece la gloria, a quien le pertenece el reino, dejando su gloria y viniendo a este planeta, a este pálido punto azul, para servirnos a nosotros. De modo que no pases por alto esto. Ustedes tienen que entender el ejemplo que les he dado, dice Jesús. El Hijo del Hombre, aquel a quien le pertenece el reino y debe ser servido, no vino primeramente para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo? ¿Cómo serviría? Dando su vida en rescate por muchos. Jesús vino a servir a la humanidad, no simplemente lavando los pies de sus discípulos. Jesús vino a servir a la humanidad, no solamente dándonos sus grandes enseñanzas. Jesús vino a servir a la humanidad muriendo por ella, ocupando nuestro lugar. La persona más digna de todo el universo viniendo aquí a servirnos y muriendo en una cruz que Él mismo creó para que nosotros heredemos vida. Eso lo hizo Jesús, el Hijo del Hombre. Y de eso, dice Jesús, ¿quiénes se benefician? Él dio su vida en rescate. Quiero detenerme aquí que casi lo paso por alto. La palabra rescate literalmente significa un pago que se hace para liberar a un esclavo. Y es aquí donde este misterio se vuelve más glorioso, porque no es solamente Jesús descendiendo de su gloria para venir a servirnos, muriendo por nosotros. Es que Él vino a morir por personas como nosotros, que éramos esclavos voluntarios del pecado. Nos estábamos revolcando en el cieno de nuestro pecado, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente del corazón, siguiendo la corriente del diablo y queriendo estar ahí. Y Jesús vino a servirnos a nosotros. Y al morir Él estaba pagando el precio que ameritaba nuestra liberación. Él vino del cielo a pagar con su vida
no con su vida vivida, con su vida entregada, para rescatarnos de la condenación en la que estábamos. ¿Y quiénes son beneficiados? Él dio su vida en rescate por muchos. En otras palabras, no son pocos, no son todos, son muchos. Y yo no voy aquí a entrar en debate de que si calvinismo, arminianismo, olvídese de eso. La pregunta que te voy a hacer es, ¿tú estás entre esos muchos? Esa es la pregunta que deberías hacerte. Porque si tú no lo estás, te voy a dar la buena noticia de que puedes salir por esa puerta hoy siendo contado entre esos muchos. Pero no hemos llegado ahí, es que es emocionante de tiempo. Así que, ¿qué aprendemos de aquí? 4 lecciones vestidas de aplicaciones. En primer lugar, mi hermano, me da esta vergüenza decirlo, este texto nos muestra lo ignorantes que podemos ser nosotros o llegar a ser los discípulos de Cristo. ¿Y por qué usted dice eso? Porque al igual que Jacobo y Juan, al igual que los otros 10, queremos posición de reconocimiento, queremos posición de autoridad, pero ignorando primero la naturaleza de ese servicio, de esa posición. La naturaleza es servir. Ignorando el costo que tiene eso, sufrir. Oye, gobernar bien es igual a servir. Y servir es igual a sufrir. Eso fue lo que hizo Jesús. De modo que a veces ignoramos lo que implica ocupar esa posición. Ignoramos el costo de estar en esa posición. Ignoramos el mecanismo que Dios tiene para poner a personas en una posición. E ignoramos, peor aún, la idolatría de nuestro corazón o que hay en nuestro corazón cuando muchas veces deseamos esta posición. Así que, amado hermano y amado amigo, algunas preguntas para reflexionar. ¿Queremos posiciones de autoridad? No le tengas miedo. La respuesta puede ser sí. Eso no es malo. Ahora, no ignoremos lo que el ejemplo de Jesús nos dejó. Siendo Él el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. Por lo tanto, como dice Pablo en Filipenses, haya en nosotros esa misma actitud. Segundo, ¿estamos ya en autoridad? Sí. Pues no ignoremos para qué nos pusieron ahí. ¿Para qué nos pusieron en posición de autoridad? Para servir. Y ahora diciendo esto, recuerdo la historia de la independencia de Escocia, cuando en un momento William Wallace se reúne con los nobles, gobernados más por el miedo y por la ambición, y Wallace le dijo a los nobles escoceses, hay una diferencia entre ustedes y yo. Ustedes creen que el pueblo existe para darles esa posición. Yo creo que esa posición existe para darles al pueblo libertad y me voy a asegurar de que la tengan. Mi amado hermano, si estás en autoridad, no olvides para qué te pusieron ahí. Sea que seas un líder en una posición del gobierno, ya sea en una empresa, en una escuela, en un hogar, en una iglesia, recuerda esto. Jesús no vino para que le sirvieran, sino para servir. Y mi amado hermano, tú sabes lo que creemos aquí. El hombre es la cabeza del hogar. Pero si queremos ser líderes como Cristo, no existimos para que nuestras esposas e hijos nos sirvan. Dios nos puso ahí para nosotros servirles a ellos. Y nosotros los pastores también. Los pastores no estamos aquí para apacentarnos a nosotros mismos, sino para servir al pueblo y que Dios nos ayude. Pero, otra pregunta, ¿estamos bajo autoridad? No olvidemos esto, eso es Dios que lo decide. Él quita y Él pone. Por lo tanto, siempre habrá alguien por encima de nosotros, puesto por Dios ahí para servirnos. Así que sometámonos con humildad. Y si nos resistimos a eso, nuestra actitud no es tan diferente a lo de esos déspotas que están en el poder porque quieren ser servidos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude en nuestros corazones y los limpie. En segundo lugar, a propósito de cómo ignoramos tanto, este texto nos muestra cómo el tema de la autoridad y la sumisión puede revelar los ídolos del corazón que tanto ignoramos.
sea que estemos en esa posición de autoridad, o sea que no estemos en esa posición de autoridad. Vimos aquí a Santiago y a Juan deseándola, y vimos a los otros 10 indignándose porque se le fueron adelante. La realidad es que este tipo de cosas revela los ídolos ocultos en el corazón. Dice Santiago capítulo 4 versos 1 al 3 que las guerras y los pleitos entre nosotros, ¿de dónde vienen? ¿De fuera? ¿De dónde vienen? No, es de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Y muchas veces esta guerra de autoridad, estos pleitos entre nosotros se dan por uno que ha sido puesto en esa autoridad y se le ha olvidado para que lo han puesto ahí. Pero también se da porque muchos de nosotros que estamos bajo autoridad se nos olvida que Dios lo puso ahí y que somos llamados, mientras sea en el Señor, a seguir su liderazgo y en lo que no sea malo. Así que una vez más, no nos olvidemos de examinar nuestro corazón. Si no estamos conformes con la posición y el rol que Dios nos ha dado en su reino, entonces nuestra actitud de corazón no es tan distinta a la de aquellos abusadores que solo quieren el poder para enseñorearse. En tercer lugar, este texto demuestra el carácter expiatorio de la muerte de Cristo. Jesús murió como qué. Jesús no fue a Jerusalén a morir como un simple mártir o como un héroe. Jesús fue a morir para convertirse en un rescate, no un simple mártir, no un simple hombre bueno que murió por la verdad. No, dice Juan Carlos Riley, él fue a morir y su muerte fue el pago público por parte de un representante todopoderoso de las deudas de un hombre pecador a un Dios santo. Jesús fue a pagar el precio de nuestra liberación. Así que mi amado hermano, regocíjate, regocijémonos y vivamos a la luz de esa verdad. ¿Cuál verdad? De que ya no debemos un centavo. Cristo lo pagó. Esta semana en consejería hablaba con alguien y para mí ha sido uno de esos momentos más lindos de ver una persona. ¿Usted se acuerda de la moneda de medio peso? Se abrírselo los ojos así y brillar y bajando lágrimas, porque pensaba esta persona, a pesar de ser creyente verdadero, de que en el día del juicio todavía quedaba algo que sacar. Y yo le dije, mi hermana, ¿sabe lo que dice Dios? Que cuando Él nos perdona, Él toma nuestros pecados y los arroja a lo profundo del mar, y Él no vuelve a tener memoria de ellos. Él no vuelve a sacarlos para nuestra condenación. Es que el acta de los decretos que era contra nosotros, Jesús la clavó en la cruz y fue tirada a lo profundo. Y no importa que el diablo se meta a lo profundo para sacarla, porque si saca esas actas se encontrará con esto: el nombre de Jesús está ahí firmado. Él pagó por ti. No debes nada, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Disfruta de esa libertad que Cristo ha comprado a precio de sangre. Y tú, mi amado amigo, entiende esto: la muerte de Cristo fue un pago. Eso es lo que significa rescate. Solamente hay dos formas de pagar por tu pecado: o pagas tú en el infierno, o paga Jesús en la cruz. Pero yo te tengo una buena noticia: el Hijo del Hombre vino a servirte. ¿Y de qué forma? Vino a servirte muriendo para pagar ese rescate por personas como tú. No tienes que salir de aquí con esa deuda. Si hoy te entregas a Jesús, Dios susurrará a tu corazón estas palabras: consumado es, ya ha sido pagada la deuda. De modo que no te vayas de aquí sin entregarte a Él. Y por último, estas palabras también nos recuerdan que la muerte de Cristo no solamente fue un pago, sino también un servicio voluntario. ¿Sabe lo que dijo Jesús? A mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. No solamente Dios mostró su amor enviando a su Hijo. Leímos hace unas semanas en 2 Corintios que Jesús también dio su vida mostrando su propio amor por nosotros. Jesús
el Hijo del Hombre, el Señor, no aferrándose a eso, sino despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente al Padre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz para pagar nuestra deuda. Así que, amados hermanos y amigos, a la luz de esta lección, que el amor de Cristo nos urja, que el amor de Cristo nos impulse, que el amor de Cristo nos constriña a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Como dice Apocalipsis, al que nos ama y nos liberó, esa palabra es semejante a rescate, y nos liberó o libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Concluyo con esto. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vino a este mundo a servir, dando su vida para rescatarnos. Y con esa entrega nos mostró cuál es la agenda de Dios. ¿Cuál es su prioridad? No ser servido, sino servir. Aquí, en el reino de Dios, el primero es aquel que se hace postrero y el mayor es el que se hace un servidor. Y termino con esta cita de Juan Carlos Riley. La verdadera grandeza no consiste en ser un almirante o un general, un hombre de estado o un artista. La verdadera grandeza consiste en entregarnos en cuerpo, alma y espíritu a la bendita obra de hacer que los que están a nuestro lado sean más santos y felices. Esforcémonos entonces por dejar el mundo mejor, más santo y más feliz de lo que era cuando nacimos. Que al Señor sea la gloria y nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más, te damos la gloria, la honra y el honor, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, esclavos voluntarios de la culpa y del dominio del pecado, Jesucristo vino a servirnos. ¿Y de qué manera? Dando su vida como un pago para rescatarnos de esa esclavitud. Gracias, oh Señor, por recordarnos que no hay un centavo pendiente. Cristo lo pagó todo. Gracias por recordarnos que podemos vivir la vida con libertad, de saber de que ya todo ha sido consumado y de que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Gracias también por recordarnos que con esta muerte expiatoria que hoy recordamos en este sacramento, Jesús nos ha dado también un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Oh Padre, ayúdanos, sea lo que sea que tú nos tengas, sea donde sea que tú nos pongas, sea en autoridad o bajo autoridad, a recordar esto. En el reino de los cielos, el que quiere ser primero es el postrero, y el que quiere ser el mayor debe ser el servidor. Ayúdanos a asumir esa actitud que aprendimos en Cristo Jesús. Y te rogamos ahora, oh Padre, por estos amados hermanos que hoy se unen formalmente a esta familia, a la iglesia local. Gracias por el privilegio que tenemos de celebrar con ellos, de que hoy somos libres y redimidos por la sangre de Cristo. Concédeles a ellos y a nosotros que al tomar de esta ordenanza lo hagamos dignamente para tu gloria y para el gozo de nuestras almas y para el avance de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la ordenanza de la cena del Señor consiste en algo sencillo: un pedazo de pan, un vasito de vino o de jugo de uva. Pero no es el elemento en sí lo importante, sino lo que representa. Y quiero decir esto por aquellos hermanos que hoy entran a esta familia. Óigame, cuando usted coma de ese pan y beba de ese vino, no piense que va a ocurrir algo mágico en su interior. Tiene que haber un corazón de fe. Que cuando vaya a comer de ese pan, recuerde que Cristo partió su cuerpo. Que cuando vea ese vaso de vino pueda recordar que Cristo derramó su sangre. ¿Para qué? Para redimirnos y para traernos hacia Él. De modo que quiera el Señor bendecirnos en este tiempo y que podamos celebrar la sangre bendita de Cristo que compró nuestra libertad. Así que en un momento nuestros hombres pasarán a repartir los elementos.